Buenos días, soy Víctor Navarro, soy psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar en qué consisten, qué síntomas son los característicos de los tres principales trastornos depresivos que existen. Son tres. Uno de ellos se denomina depresión mayor o episodio depresivo, o a veces simplemente lo llamamos depresión propiamente dicha. El segundo subtipo es lo que denominamos distimia o trastorno distímico, y el tercero es lo que denominamos trastorno adaptativo. ¿Qué es un episodio depresivo o depresión mayor? Es una enfermedad que consiste en la aparición de forma progresiva quiere decir en escasas semanas o escasos meses, de un síntoma muy característico, y es la dificultad, la incapacidad de hecho, para mostrar las emociones que corresponden a la situación que estás viviendo. Es decir, una persona que está empezando a tener un episodio depresivo, lo que te dice es que está notando cómo de forma progresiva, cuando le pones delante una situación emocional, es decir, una situación muy alegre o al revés, una situación muy triste, aunque él es consciente de que en teoría eso es muy alegre y eso es muy triste, pero no nota la emoción que le era habitual. Es decir, el aspecto racional de entender lo que está pasando está perfectamente conservado, y sin embargo la capacidad para notar el sentimiento, la emoción que habitualmente tú tendrías de forma espontánea, esto es lo que se reduce. Por tanto, no te explica al paciente que esté triste frente a las cosas, te dice que no nota emoción frente a las cosas, y esto le produce un gran agobio porque lo vive como que su cabeza está fallando en algo muy importante. Junto a este síntoma que nosotros llamamos falta de reactividad del humor, el paciente casi siempre explica otras dos cosas. Una, no tengo la motivación esperable por las cosas. No me apetecen, no me sale hacer las cosas que habitualmente me saldría. La segunda cosa, muy importante, explican una enorme dificultad para atender a las cosas. Aunque no les ilusione leer el periódico, si lo intentan, te dicen que no sabe qué pasa, pero que su cabeza para nada puede focalizar la atención en esto que tengo delante, que es el periódico. Con frecuencia hay otros síntomas, pero claramente ya son síntomas secundarios, es decir, que los característicos son los que he dicho hasta ahora. Por ejemplo, puede haber mucha ansiedad. Casi siempre el paciente lo explica como un nudo aquí en la boca del estómago. De hecho, hay veces que este es el motivo de consulta, una cosa aquí que parece que esté mal de digestivo. Otras veces el paciente nos explica dificultad para dormir. Puede ser cualquier tipo de insomnio, pero es muy frecuente que sea poder quedarse dormido cuando se va a la cama, pero después despertarse a las 4 o las 5 de la mañana, y aquí ya sí que no es manera de volver a dormir. Con frecuencia el paciente te dice que tiene menos apetito, es decir, que quizá está comiendo bien porque él quiere cumplir con lo lógico que es ir comiendo, pero te explica que no tiene apetito, y por lo tanto muchas veces si no consigue comer lo que toca, vemos que hay una pérdida de peso importante. Otros síntomas, como muy esperables, supuestamente una depresión, como es tener muchas ganas de llorar, no tiene por qué pasar. Insisto, no hay tristeza, hay dificultad para notar emociones. Esto sería propiamente un episodio depresivo, depresión o depresión mayor. El segundo subtipo importante de trastorno depresivo es lo que llamamos distimia o trastorno distímico. No tiene nada que ver con una depresión o depresión mayor. En el trastorno distímico, el paciente sí que tiene tristeza, y tiene una tristeza como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Lo que es peculiar en el trastorno distímico es la cronicidad de esta tristeza. Es decir, el paciente te explica que está con un tono bajo de estado de ánimo desde hace meses y meses y meses. Y la otra cosa curiosa o atípica de esta tristeza es que el paciente no entiende muy bien el por qué está así, porque no hay unos hechos concretos que lo estén justificando. Y por lo tanto, lo extraño es la cronicidad y la falta de desencadenantes concretos, no propiamente el sentimiento de tristeza, que es igual al que podamos tener todos en una situación triste. En la distimia, con mucha frecuencia, hay algún otro síntoma. Por ejemplo, es muy frecuente que el paciente te diga que aunque no quiera, se le escapen las lágrimas con muchísima frecuencia, incluso cuando él no querría. Con mucha frecuencia el paciente dice que está como muy ansioso, muy irritable y que salta con todo. Con menos frecuencia, pero a veces te dice que duerme mal,
con menos frecuencia, pero a veces te dice que tiene menos apetito, o lo contrario, que tiene más apetito, muchas veces como forma de bajar la ansiedad. Dos cosas muy importantes en la distimia que la diferencian por completo del episodio depresivo o depresión mayor. En la distimia sí que hay capacidad para responder con emoción frente a cosas. Es decir, a una persona con distimia que está crónicamente triste, si le pones algo intenso, agradable, transitoriamente es capaz de mejorar. Y otra cosa es que pasado eso que le has puesto delante agradable, nota que otra vez vuelve a su estado basal de clínica de tristeza. Igual, si le pones una cosa negativa delante, una cosa triste delante, transitoriamente empeora más su tristeza, y otra cosa es que luego vuelve a su estado basal de tristeza. Es decir, a diferencia del episodio depresivo, aquí sí que hay capacidad para notar emoción. De hecho, podríamos decir que más bien lo que tiene es un estado de emoción intenso, más o menos crónico. Y lo malo es que además esta emoción va hacia el lado negativo, hacia el lado de la tristeza. Una segunda diferencia clave con el episodio depresivo, depresión mayor, es que en la distimia, aunque no es obligatorio, pero prácticamente siempre, llama la atención que el paciente, la persona que tiene distimia, de forma de ser, de carácter, tiene alguna cosa que sería aparentemente muy bueno pulir. Pulir en cuanto a que le da problemas en su día a día. Por ejemplo, es muy frecuente que sean personas muy emocionales o muy inseguras o a lo mejor muy perfeccionistas. Estas tres cosas que he dicho no son banales. Si uno es muy inseguro, la mayor parte de las pequeñas cosas que tenemos que ir haciendo en nuestro día a día te producen, si eres muy inseguro, un gran nivel de sufrimiento, porque no estás seguro, más bien crees que no lo vas a hacer bien, que te estás equivocando, etc. Si eres una persona muy emocional, cualquier cara que pone una persona al lado tuyo, un amigo, un compañero de trabajo, ostras, la analizas como diciendo, y ostras, ¿y ahora por qué me hace esto? ¿Por qué me dice esto? ¿Qué querrá decir? Si eres muy perfeccionista, estás todo el día buscando el 10, que no se te escape nada, tener todo muy controlado, hombre, pues todo implica mucha más tensión, porque no es fácil tener todo controlado y llegar al 10. Esta es otra diferencia respecto a la depresión mayor. En la depresión mayor, el factor personalidad no parece jugar ningún papel. Y en cambio, en la distimia parece muy claro que sí. Tercer subtipo de depresión o de trastorno depresivo, lo que hemos llamado trastorno adaptativo. Lo dice el nombre en que consiste. Es una mala adaptación a una situación real que uno está viviendo, a un hecho concreto que uno está viviendo. Es decir, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, frente a una situación dramática, económicamente hablando, la persona tiene el sentimiento lógico de tristeza o de preocupación esperable para esta situación, pero lo tiene en un nivel, en una intensidad mucho más alta de la esperable comparado con la media de la población. Este nivel altísimo de tristeza comporta que al final, durante todo el día, predomine esta tristeza y, aquí es lo importante, una incapacidad para dejar a veces un poquito de lado la tristeza y poder hacer con algo de eficacia lo que tocaba a lo largo del día. Esa bajada en nuestra eficacia frente a las cosas del día a día incluso implicaría una menor capacidad para planificar una respuesta de ese estresor que está condicionando la aparición del trastorno adaptativo. Junto a esta tristeza, prácticamente siempre hay niveles de ansiedad un poco elevados o muy elevados. Casi siempre hay cierta dificultad para dormir por la noche, casi siempre se está algo más irritable, casi siempre hay más tendencia a llorar de lo que a uno le gustaría, casi siempre hay más tendencia a quedarse enganchado a un pensamiento relacionado con lo que me está preocupando o con las consecuencias de ese hecho. Pero, muy importante, al igual que sucede en la distimia y al contrario de lo que sucede en la depresión mayor, en el trastorno adaptativo sí que hay capacidad de respuesta emocional. Si mejora el estresor, rápidamente mejora el estado de ánimo. Si empeora el estresor o cualquier otra cosa, es decir, si me ponen delante un estresor negativo, alguna bajada transitoria. Es decir, que sí que puedo reaccionar emocionalmente hablando en la dirección que toca en base a las circunstancias que tengo delante. Es una enfermedad, por lo tanto, de sentimiento de tristeza como el que todos podemos tener, pero en una intensidad superior a la esperable comparado con el resto de la población. He intentado explicar en este vídeo las principales diferencias, principales síntomas y principales diferencias entre los
tres mayores o más importantes subgrupos de trastornos depresivos. En el siguiente vídeo explicaré el tratamiento de cada uno de estos tres subtipos y la evolución previsible de cada uno de estos tres subtipos. Con independencia de ello, si alguien quiere consultar algo más de información, lo puede hacer en la página de informacionpsiquiatría.com. Gracias.